Santiago capítulo 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Cuántos le vienen pidiendo cosas al Señor y hasta ahora no lo han recibido? Quizás hace una semana, quizás hace meses, quizás hace años que vienes pidiendo por algo pero no lo recibes. Bueno, ustedes sabían que una de las armas espirituales que Dios nos ha entregado es la oración. Entonces, si Dios nos ha entregado la oración como arma espiritual, tenemos que utilizarla. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos utilizan esa arma espiritual que Dios nos ha dejado? Ninguno. ¿Qué pasó? ¿Qué usan ustedes? ¿Pistola, cuchillo? Queridos hermanos, muchas veces caemos en el egoísmo. Presten atención lo que les voy a decir. Muchas veces caemos en el egoísmo solamente ¿por qué? Porque nos preocupamos más por nosotros que por lo que le pase a la gente. Muchas veces estamos tan conformes, ¿por qué? Porque hemos alcanzado la salvación, que lo demás como que no me importa. Yo ya le hablé. Si no quiere aceptar a Jesús es un problema. Queridos hermanos, muchas veces nos ponemos en un lugar o una postura de egoísmo. Y eso Jesús nunca lo hizo. Jesús en la cruz, Él no dijo, yo voy a dar mi vida, pero solamente por la gente de manantial de bendiciones. Los demás que se vayan al infierno. Jesús no dijo eso. Jesús dio su vida por toda la humanidad. No solamente por los buenos, sino también por los malos, por los asesinos, por todos en general. La palabra todos significa todos. Queridos hermanos, muchas veces pasamos a preocuparnos solamente en nosotros y no en los que están perdidos. Hace un tiempo atrás, cada uno de nosotros también estábamos perdidos. Pero gracias a la oración de alguien, quizás un familiar, quizás alguien conocido, o por ahí alguien que nunca te conoció en tu vida, pero Dios puso en su corazón, ora por Elvis, ora por Mercedes, ora por Víctor, aún no conociendo, pero la persona oraba por tu vida. Hasta que en un momento la venda se te quitara y tú dijiste, wow, yo necesito a Jesús en mi corazón. Queridos hermanos, una vez un predicador dijo algo que a mí me impactó, que dice que el corazón de Jesús, cuando late, o los latidos de su corazón, dicen lo siguiente. Suena, o los latidos de Jesús son almas, 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 almas. O sea, el deseo de Jesús, o uno de los deseos más importantes de Jesús, es que todos pasen por el arrepentimiento y puedan tener a Jesús en sus corazones, para que cuando la muerte les sorprenda, ellos no se pierdan, sino se vayan a la presencia de nuestro Señor. Oiga, pero yo hoy te quiero enseñar algo que quizás no te has dado cuenta, pero hoy nos vamos a dar cuenta y vamos a empezar a ejecutar. Te dije que te iba a enseñar cómo orar por mis seres queridos, cómo orar por las personas que me dicen no cuando los invito a la iglesia, cómo orar por esas personas que me dicen, está todo bien, yo respeto tu religión, pero a mí no me digas nada. Muchas veces, cuando a mí me predicaban el Evangelio, llegaba un punto donde me enojaba y le decía a las personas, mira, ¿sabes qué? Déjame tranquilo, yo todavía soy joven, quiero vivir, cuando tenga 40 años, recién me voy a decir, bueno Señor, aquí estoy. Tengo 44 años. Y hace más de 17 años que le rendí mi vida al Señor. Y siempre digo que estos 17 años, o casi 18, para mí han sido los mejores años de mi vida, con Jesús. Queridos hermanos, muchas veces nosotros hemos querido escoger nuestro propio destino. Y así hay mucha gente fuera de la iglesia. Gente apartada y gente que hasta ahorita nadie le ha hablado de Cristo. O sea, sería el colmo de los colmos de que tengas a un vecino y que nunca le hayas dicho de que Jesús está cerca o más cerca de lo que esa persona piensa. En pocas palabras, que no lo hayas evangelizado. Queridos hermanos, la palabra del Señor que hemos tocado dice, no creéis,
Muchas veces, como cristianos, deseamos ciertas cosas para nosotros. ¿Está mal desear algo? No está mal. El tema está cuando yo priorizo ciertas cosas. Cuando yo priorizo lo que es para mí y no para el que no tiene a Cristo. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice que codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia y no podemos alcanzarlo, combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos. ¿Cuántos de aquí presentes, perdónenme la expresión, se rompen el lomo o la espalda para poder cumplir sus sueños, para poder quizás pagarle la colegiatura a la hija, al hijo, para quizás hacerse la casa o comprarse un terreno o invertir en un negocio y decir con esto o con este ingreso yo voy a vivir tranquilo? Queridos hermanos, pero no lo alcanzamos. Hay tantas personas que viven más horas trabajando que estando con la familia. Y cuando tú les preguntas, dicen, es que lo hago por ellos. Y a veces los hijos nacen o crecen torcidos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque había una ausencia de madre o de padre. No somos equilibrados. Queridos hermanos, si alguien tiene sueño, dígale al de al lado, si ves que me estoy durmiendo, pegame un pellizcón, así me despierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta palabra, el diablo no la va a querer que tú la escuches. ¿Por qué? Porque esta palabra va a abrir tu entendimiento, querido hermano. Levanta la mano los que tienen sueño. Están atentos. Queridos hermanos, muchas veces invertimos mal nuestro tiempo. ¿Cuántos suelen dormir más de 8 horas? Ninguno. 10 horas. Queridos hermanos, a veces perdemos el tiempo cuando deberíamos ocuparlo para trabajar en el reino. Deseamos muchas cosas, pero no pedimos. Santiago nos dice a través de la palabra de que codiciamos, queremos, luchamos, peleamos por ciertas cosas que deseamos, pero no pedimos. ¿Y a quién le tenemos que pedir? A nuestro Padre que está en los cielos, a nuestro Padre celestial. A veces salimos camino al trabajo, pero ni siquiera le decimos, Señor, guárdame, guarda a mi familia, en mi ausencia, sé tú, Señor, cuidando a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo. Salimos de la casa pensando en cuánto voy a facturar, qué es lo que voy a hacer, cuánto voy a ganar. Queridos hermanos, dice, pedimos mal. ¿Por qué? Porque muchas veces priorizamos nuestras cosas, como le dije al inicio, pero nos olvidamos que hay gente que sufre de depresión, sufre de ansiedad, personas que tienen que tomar pastillas para poder conciliar el sueño, personas que no duermen en su habitación porque ahí dice que tienen pesadillas o ven sombras, prefieren dormir en otra habitación acompañado de gente. Queridos hermanos, por ahí usted dice, no, pero tanto así, creo que está exagerando el pastor. Querido hermano, yo hace menos de un mes, una persona me dijo, en mi cuarto yo no puedo dormir. ¿Por qué? Porque hay algo que se mueve. Veo sombras. Mi hijo fue a dormir, tampoco puede dormir ahí. Así que nosotros dormimos con nuestra madre. Yo me imagino y digo, el cuarto es chico, la mamá es grande, la hija es grande y el hijo. Wow, teniendo una casa grande, ellos por miedo durmiendo en un costadito. Mientras yo duermo con la ventana abierta, sin miedo a nada, porque sé que Dios guarda mi sueño. ¿Eso acaso no es egoísmo? Me ocupo de mí nada más, pero de lo demás no me interesa. Quizás no sabes lo que le pueda pasar a tu vecino. Quizás no sabes lo que le pueda pasar a tu compañero de trabajo. Pero como tú estás bien, entonces está todo bien. Queridos hermanos, muchas veces encontramos obstáculos en nuestra oración. Por eso te dije, ¿cuántas veces le hemos pedido a Dios cosas y no hemos recibido? ¿Por qué? Porque a veces hay obstáculos en nuestra oración. A veces esos obstáculos, queridos hermanos, son pecados no confesados. Y el gran problema de la iglesia es que cuando se habla de pecados, se habla de infidelidad, se habla de violación, se habla de asesinato,
pero obviamos esos pecados chicos o esos pecados piadosos, vayamos a decirlo así. ¿Cómo? El chisme, la murmuración, los malos pensamientos, me quedé con el vuelto de alguien. Queridos hermanos, a veces, sin darnos cuenta, hay cosas en nosotros que sirven como un obstáculo para que Dios no pueda responder a nuestras oraciones. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, verso 16: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Presta atención. Dice, confiesen sus pecados unos a otros. A veces es necesario que tú puedas ir donde tu autoridad y decir, hay algo que puede conmigo. Soy mentiroso. Por más que no quiero mentir, es algo que no puedo. Ya renuncié, ya le pedí perdón a Dios, ya le prometí que nunca más voy a mentir, pero vuelvo a caer en lo mismo. Entonces te acercas a tu autoridad para que tu autoridad pueda ayudarte a que tú seas libre de ese pecado o de esa atadura. No se calle, hermano. A veces vivimos en silencio y eso es lo peor que un cristiano puede hacer. Cometió un pecado y está en silencio. O algunos dicen, no, yo solamente le confieso mis pecados a Dios. Pero a veces necesitamos que nuestras autoridades nos ayuden. Hace un tiempo atrás, estoy hablando muchísimos años atrás, yo me mandé pero una bien fuerte me mandé. Y me acuerdo que hablando en intimidad con unos amigos, como que yo ya había arreglado con Dios. Y para mí ya estaba, ¿por qué? Porque Dios ya me había escuchado y Dios me había perdonado. Pero de repente uno de ellos me dice, estaría bueno que tú vayas a hablar con el pastor. Pero cuando él dijo eso, como que sentí como que alguien me metió un puñal en el pecho. ¿Qué hice? Fui y hablé con mi pastor y le confesé. Pero yo ya había confesado a Dios. Pero yo ya había hablado con Dios. Y cuando hablé con mi pastor no me juzgó, tampoco me disciplinó diciendo, ¿sabes qué? No vas a hacer nada en mi iglesia. Sí me ayudó a renunciar. Sí oró por mí como autoridad que él es. Y me dijo algo sabio. Lo que tú estás haciendo en hospitales, déjalo un mes más o menos. No estés diciendo por qué lo vas a dejar. Solamente deja que los demás trabajen y tú date una licencia de un mes. Pero en esa licencia yo quiero verte en el altar buscando el rostro de Dios para que Él te restaure. Dicho y hecho. En menos de un mes yo sentí la libertad en mi vida. Pero a veces el orgullo es tan grande en nosotros que no queremos. Y es mal para nosotros, ¿por qué? Porque eso nos va a seguir y nos va a seguir y nos va a seguir. Es como una bola de nieve. Desde la cima viene pequeñita, pero conforme va llegando a donde tú estás es una bola gigante. Queridos hermanos, Jesús dio su vida por los hombres. ¿Usted estaría dispuesto a dar la vida por la humanidad? ¿Que te maten a ti para que la humanidad sea salva? Yo estoy seguro que no. Ni quien les habla. Pero Jesús la dio, o Jesús dio su vida por los hombres. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi prioridad en mi oración, querido hermano? Las almas. Tenemos que orar por las almas. Ahora, por ahí no es así, pero en vez de orar, ¿por qué no salimos y evangelizamos? Oiga, el gran ejemplo que tenemos es Jesús. Jesús oraba en el monte y dice los comentaristas bíblicos que él, en la oración, él vencía. Y después él simplemente salía y ejecutaba. Y eso es lo que hemos aprendido. En oración yo tengo que golpear. Tengo que golpear y golpear y golpear y golpear hasta que la roca se rompa. Y cuando esa roca se rompe, oiga, yo salgo y le digo, Jesús te ama, acéptalo. Y la persona dice, yo no quiero aceptar. ¿Por qué? Porque Dios ya ha trabajado en la vida de esa persona. Oiga, ser constantes en oración. Ya te dije, antes de que tú te metas a interceder, tú tienes que estar a cuentas con Dios.
que tus pecados hayan sido confesados y después ser constantes en oración. No orar una vez al mes por las almas, sino ser constantes. El que se está durmiendo, diga un fuerte amén. Qué sincero amén. Queridos hermanos, Colosenses capítulo 4, verso 2 dice: dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia. Oiga, en nuestras oraciones tenemos que ser agradecidos por lo que todavía no hemos recibido, pero ya estamos por la fe agradeciendo algo que todavía no tenemos. Y también creer que Él puede hacerlo, queridos hermanos. ¿De qué vale que yo ore por un pariente? ¿De qué vale que yo ore por las almas? Cuando no creo que Dios pueda tocar su vida. Les hago una pregunta y quiero que sean sinceros, poniéndose una mano en el corazón. ¿Ustedes le fueron presa fácil a Dios? Que Dios le dijo: oye tú, sígueme. Y dice: sí, Señor, yo voy con todo mi tiempo, mi economía, con mi familia, con todo. O muchas veces Dios te miraba y tú lo desviabas. Muchas veces te hablaba y tú te resistías. ¿Cuántos fueron difíciles para Dios? Yo creo que todos. Y los que no levantan la mano, porque creo que no me han entendido. Pero quien le habla, yo creo que fue muy difícil para Dios. Siempre huía. Siempre iba a que me solucionara el problema y le prometía solucionar el problema, y yo no cumplía con promesa. Pero Él es paciente. Hasta que un día caí rendido a sus pies porque no me quedó otra. Todas las puertas se encerraron. Y creo que contigo también ha pasado lo mismo. Queridos hermanos, tenemos que creer que Él puede hacerlo. Y todo lo que pidan, Juan capítulo 14, versos 13 y 14 dice: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo piden en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Oiga, ya te dije que nuestra prioridad de la oración tiene que ser las almas. Después puedo orar por lo que yo necesito. Después puedo orar por lo que necesite mi casa, por lo que necesite mi salud. Pero la prioridad, queridos hermanos, son las almas. Yo quiero que me levanten la mano. En tu familia, ¿todos son cristianos? Levanta la mano si no son cristianos todos. Los demás sí, todos son cristianos. Los demás sí, todos vamos a una iglesia. Queridos hermanos, siempre en nuestro hogar, en nuestra familia, siempre va a haber alguien que no tenga a Jesús en su corazón. Siempre va a haber alguien que nos haga la vida imposible y se burle de la fe que nosotros tenemos. ¿Y qué hacemos por esa persona? ¿Se le entregamos a Satanás? ¿Cuánto siguen orando? ¿Y qué pasa? ¿Cuánto tiempo tiene que ser? Queridos hermanos, agárrense ahora de sus asientos. Lo que les voy a decir no les va a gustar. Estamos en una guerra. Y una guerra no hay tregua. En una guerra uno dice: bueno, mira, yo me voy a dar un descanso 15 días y no voy a orar. Si tú en 15 días no oras, yo creo que cuando te vea por aquí te voy a ver con los cachitos, te voy a ver con el tridente, porque más te vas a parecer al diablo que a otra cosa. Queridos hermanos, yo, gracias a Dios, ¿no?, por la vida de mi tío, que Él siempre me inculcó la oración. Hasta hoy me cuesta orar, pero por Él yo entendí que la oración es la clave o el éxito para todo cristiano. Y yo esa cultura me la llevé a Argentina. Y me acuerdo que cuando había algo para hacer, ir a comer con los amigos, salir a jugar a la pelota o algo, yo tenía que haber orado, aunque sea una hora, en mi casa. Y me acuerdo que en una ocasión estábamos con un grupo de amigos, habíamos ido con uno de ellos a comprar unas zapatillas para mí. Cuando regreso yo a casa, teníamos que encontrarnos con los amigos ahí. No faltaba nada para ir a una pizzería, cumpleaños de uno de los integrantes del grupo. Y en ese entonces yo estaba con el que era mi líder. Y le digo, cuando estoy viendo las zapatillas emocionado para ponérmelas, me acuerdo que no había orado. Y le digo, vayan ustedes que quiero ponerme a orar un rato aunque sea, porque siento que me falta algo. Menos mal que era mi líder. Y me dijo, Elvis,
Si yo le digo eso, los muchachos van a pensar que tú eres un religioso. Si tú no has tenido tiempo para orar, Dios sabe. Mañana puedes orar. Y a mí la cultura de oración que se había formado en mí como que chocó y dije, pero ¿cómo? Si a mí me dijeron que yo tengo que orar, que mi espíritu se tiene que alimentar a través de la oración. ¿Por qué? Porque en la oración yo me conecto con mi Padre Celestial. Y le dije, adelántate tú que yo voy a orar. Yo oraba 10 minutos, 15 minutos. Y era una guerra en mi cabeza. ¿Por qué? Porque oraba y veía las pizzas. Y hambre tenía. Oraba y aparecía en mi cabeza alguna pizza de Roquefort. Seguí orando y apareció una pizza de mozzarella. Calentita, así toda chiclosa. Pero yo quise seguir orando. Hasta que terminé de orar, me levanté y me fui tranquilo. Como que ya algo que me faltaba, ya lo tenía conmigo. Algunos me dijeron religioso. Bueno, este religioso hasta hoy sigue firme en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque entendió que la cultura de oración para un cristiano es la clave de todo éxito. Y ustedes saben dónde está el muchacho que era mi líder. Dejó la iglesia. Se juntó con una paisana de él. Creo que tiene un hijo, una hija. Espero, Dios quiera, y creo que sí, que él se haya podido reconciliar y esté nuevamente en el camino del Señor. ¿Pero por qué? Porque él muchas veces me decía, Elvis, la verdad que estoy sorprendido por Dios. ¿Por qué? Porque oré y mira cómo Dios me respaldó en la célula. Y hace 3 días que no oro. Qué bueno, le digo, Dios es misericordioso. Y eso a veces nosotros lo utilizamos como un termómetro. No oro nunca, o no oro en la semana, pero el día que me toca orar, yo oro y de repente siento que la gente, ¡pum!, recibe de Dios. Entonces digo, yo creo que Dios me permite ciertas cosas, porque seguramente soy el mimado de Dios. Eso es una mentira del diablo. A veces estamos en una situación y de repente oramos por una persona y la persona recibe lo que te pidió. Y tú dices, wow, Dios a mí me respalda, Dios me usa. Pero tu vida debe ser. Y a veces, queridos hermanos, Dios lo hace no por ti, lo hace por la persona que necesita. Ustedes saben que lo que Dios deposite en esta vasija, por todo lo que yo haga, eso se va vaciando el aceite y tengo que llenar el tanque. Queridos hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Estamos en una guerra y tenemos que pelear. Y aquí no entra el palo, no entra el cuchillo, no entra la pistola, no entra la bomba molotov. No, aquí entran las armas que Dios te ha dado. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Satanás, quien es el Dios con minúscula de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. O sea, que hay una potestad en los cielos, queridos hermanos. Por eso que cuando tú le hablas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, cuando le hablas a tus vecinos, cuando le hablas a gente que te puedas encontrar afuera, la gente dice, ah, qué bonito. No sabía, yo estaba a punto de morir y de repente le pedí a Dios y Dios me sanó y hoy estoy vivo. Tenía un problema y me habían dicho que me iban a cortar las piernas, pero oré a Dios creyendo y no me cortaron la pierna, mira cómo anda mi pierna. Y la gente que está cegada por el diablo dice, ah, mira qué bonito, qué bueno. ¿Por qué no vienes a la iglesia conmigo? No, anda tú nomás. Yo estoy bien. ¿Por qué? Porque está cegado. Oiga, si yo escucho un testimonio de esa manera, yo pego un grito y salto y abrazo a la persona que me lo está contando. ¿Por qué? Porque me está demostrando que Dios tiene poder y está vivo. Pero cuando una persona está ciega, cuando una persona está con el entendimiento cerrado, no te va a escuchar por más que tú le demuestres la Biblia y le digas, la Biblia dice aquí que si tú no aceptas a Jesús en tu corazón te vas a ir al infierno, pecador. Bueno, mire pues, te va a decir, ahí están mis amigos, seguro lo están pasando joya, se están divirtiendo. Oiga, pero cuando tú hablas bajo el poder de Dios, oiga, la persona tiembla. Nínive, una ciudad que era maldita, una ciudad donde Dios los había rechazado, mandó a su profeta y él dijo unas cuantas palabras
En unos cuantos días Dios destruirá la ciudad. Solamente eso dijo, y la gente dice que proclamó ayuno. Hasta los bebés de pecho ayunaron. Hasta las bestias, los animales no comieron. ¿Por qué? Porque las palabras de ese profeta tenían fuego, tenían poder, tenían autoridad. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dado. ¿Y cómo se lo ha dado? Porque era un hombre que oraba, queridos hermanos. Pero lo que voy es de que la iglesia se tiene que despertar. Oiga, si usted supiera lo que Dios te ha entregado, no estarías metido o encerrado en las cuatro paredes que es tu casa. Queridos hermanos, todo lo que está ocurriendo hoy en día, que nos enteramos, hoy he leído una noticia que dice que en África se está partiendo la tierra y posiblemente se cree otro mar. Se está partiendo la tierra en África. Hoy hemos visto la amenaza de este ciclón y los desastres naturales que están sucediendo. En cómo ciertos países que tienen cierta inclinación por el comunismo, cómo se está dando con la gente. Todo esto simplemente son avisos de que en cualquier momento Jesús viene por su iglesia. Y cuando estemos en la presencia del Señor, espero que todos estemos en su presencia el día que Él venga por su iglesia y nos diga: ¿qué hiciste con los dones y talentos que te di? Ay, Señor, tuve miedo y lo escondí en el jardín del pastor. Queridos hermanos, nosotros tenemos que empezar a trabajar. Dios nos dio poder y autoridad. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántos sabían que Dios le dio poder y autoridad? Ahora mi pregunta, ¿lo usas? No, sí, yo uso la autoridad para gritarle a mi mujer. ¿Qué pasa? Queridos hermanos, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Dios acá, de Jesús? Miren lo que dice la Escritura. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a los demonios y sanar enfermedades. Cuando te duele la cabeza, ¿qué haces? ¡Pum! En nombre de Jesús te vas dolor de cabeza. O anda a comprar una aspirina. Dale. ¿Qué hacemos? Cuando estás durmiendo y sientes algo extraño que entra a la habitación, ¿qué haces? Si Dios te dio autoridad para expulsar a los demonios, ¿qué haces? ¿Te metes debajo de la cama o te tapas con la sábana? Ahí decir en el nombre de Jesús: te estás equivocando conmigo, esta casa es de Cristo, así que te vas. Se tiene que ir. Queridos hermanos, lo que el diablo ha hecho en este tiempo es callar a la iglesia, poniéndote un montón de cosas: tu salud, poniéndote enfermedades, poniéndote problemas económicos, poniendo miedo en tu vida, para que tú te ocupes de eso y desatiendas a los que afuera están gritando: ayuda, ayuda. Queridos hermanos, Jesús dice que reunió a sus 12 discípulos. Todos me dijeron que son discípulos, ¿verdad? Y discípulo es el que no solamente sigue a su maestro, sino que también aprende de su maestro y hace otros discípulos. ¿Cuántos discípulos tienen? Ah, no, esa clase no me la enseñaron, te la estoy enseñando ahora. Queridos hermanos, ahora hay un título más grande que discípulo, que es el Hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Todos, ¿no? Entonces, tú que eres padre o madre, a tus hijos le vas a dar lo mejor. Entonces yo puedo creer que Dios no solamente a nosotros nos va a poder autoridad, sino que Él mismo va con nosotros cuando nos tenemos que enfrentar ante alguna situación espiritual. El Señor nos dio la victoria. No es que Él te dice: bueno, yo te di poder, te voy a decir, arréglatelas y chao. Jesús venció en la cruz. O sea que el diablo está derrotado. La palabra de Dios dice que Dios nos dio potestad para hollar toda serpiente y escorpión, y contra toda fuerza de las tinieblas nada
podrá contra nosotros. Hollar es pisar con fuerza y hacer una marca en el piso. Así es lo que tú deberías hacer con el diablo: pisarle la cabeza y refregarle con la huella de tu zapato en toda la cara. ¿Quién es Jesús? Pero a veces el enemigo te hace así y sale corriendo. Queridos hermanos, no te olvides, Dios te dio poder y autoridad, y el Señor te dio la victoria. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué te quiero decir con esto, querido hermano? Antes de ir a la guerra, ya vencí. Antes de ir a la pelea, Dios te dio la victoria. Lo único que tienes que hacer es decirle: diablo, Jesús te venció en la cruz, así que arranca de aquí, arranca todas tus chivas y vete de este lugar. Así tienes que orar por tu casa, por tu vida, por tus seres queridos, por tu barrio. Pero no, hoy oro y en mayo voy a volver a orar por esa gente. No. Hoy, mañana, el siguiente día. Yo a veces veo en el cerro que las casas se han ido hasta atrás. ¿Por qué? Porque han roto las piedras, ¿verdad? Han roto las rocas. Y su casa queda unos cuantos metros cuadrados para atrás. Tiene como hasta para poner piscina. ¿Pero por qué? Porque trabajaron y estuvieron rompiendo y se estuvieron metiendo. Rompiendo y metiendo. Y si ellos siguen rompiendo, se van a ir hasta el otro lado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos. Toda piedra es un obstáculo que no te deja avanzar y tenés que agarrar ese martillo espiritual. No digo que la Biblia diga que Dios nos da un martillo, pero con tu oración diciendo: diablo, suelta esta familia, suelta a mis familiares, suelta a mi compañero de trabajo, suelta a mi vecindario. En el nombre de Jesús lo vas a soltar, porque tú has sido derrotado. No tienes autoridad sobre la vida de estas personas. Toda enfermedad se va, se seca en la vida de estas personas. Toda venda se les cae de los ojos a estas personas. Y cuando yo le hable de Jesucristo: Señor, tú ya habrás trabajado en sus corazones, y yo voy a aceptar un sí y no un no. Queridos hermanos, todos los días orando por las personas. Cuando te des cuenta, por ahí no va a haber la necesidad de decirle a la persona: vamos a la iglesia. Esa persona va a correr a ti y te va a decir: necesito ir a la iglesia, necesito que me ores, necesito que venga tu pastor, necesito algo, pero ya no quiero vivir de esta manera. Queridos hermanos, hay gente que se le muere un familiar y a veces le da lástima, pero entiendo que están cegados y dicen: allá en el cielo. O dicen: me cuida desde el cielo. ¿Quién sabe si estará en el cielo? Si está en el infierno no lo va a poder cuidar, porque ni esa alma se va a poder cuidar en el infierno. Pero la gente tiene esa cultura arraigada en su mente, que es una mentira del diablo, que la muerte es la salida para todos los problemas. No es así. Después de la muerte, cosa horrenda nos espera si no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Oiga, ustedes imagínense, solamente piensen, ¿cuántas personas en Lima mueren sin haber conocido a Jesús? 100 personas, vamos a decir 100 personas. Esas 100 personas se fueron al infierno directamente. Y nada hemos hecho nosotros por eso. Queridos hermanos, la Biblia nos dice que Dios nos va a demandar la sangre de esas personas por no haberles hablado. Abramos nuestra boca, pero antes de hacerlo, ora. Haz guerra espiritual. Ya te dije cómo lo tienes que hacer. Examínate mirando hacia adentro. Si hay algo que no está ordenado en tu vida, ordénalo y confiesa delante del Señor. Y si necesitas hablar con tu autoridad, estamos aquí para ayudarte a que Dios traiga libertad a tu vida. Una vez que tú estás a cuentas con Dios, oiga, empezás a orar, priorizando las almas. Y después orar por lo que tú necesitas. Pero prioriza las almas.
Porque así como oraron por tu vida, hay gente que está esperando que tú ores por ellos. Queridos hermanos, ya termino mi mensaje. Ahora que sabemos cuál es la prioridad de nuestras oraciones, hagámoslo intercediendo por nuestra gente. Interceder es ponerme en el lugar de la persona. Y para interceder yo tengo que estar bien delante de Dios. La intercesión es como mi padre y mi madre. Yo oro por ellos y Dios está ahí. Y yo como intercesor me pongo en el medio y digo, Señor, ellos son mis padres. Ten compasión de ellos. Ellos, Señor, están cegados y yo pido que la ceguera les sea quitada. Yo ato todo espíritu inmundo que tenga tomada su mente. Y en el nombre de Jesús yo declaro que no se van a ir de esta tierra sin antes haberte conocido. Pero ten misericordia de ellos. Ten compasión de ellos. Me pongo yo en medio de ellos, así como lo hizo Moisés, la figura del intercesor contra el pueblo. Ustedes sabían que el pueblo de Dios hizo cualquier cosa. Dios caminó con ellos. Por la noche como una columna de fuego, por el día como una nube, les proveyó comida de donde ellos menos imaginaban. Y en un momento ya estaban adorando ídolos nuevamente. Y Dios se enojó. Inmediatamente Moisés corrió y le dijo, Señor, vete en tu vida. Si los quieres tocar a ellos, primero tócame a mí. Yo que tengo mi vida patas para arriba. Me voy a poner delante del Señor. Si quieres hacer algo, ella primero hazlo a mí. Se dice, chao. Si eres más pecador que ellos. Por eso es necesario ponernos a cuenta con Dios. Y después orar sabiendo que Dios te dio poder y autoridad para decirle a ese diablo, ese chamuco, que se tiene que ir, que tiene que soltar las vidas. Y vas a ver, cuando tú pongas por obra esta enseñanza, oiga, le vas a hablar a tus seres queridos y el receptor va a ser distinto. Le van a escuchar de otra manera. Queridos hermanos, ellos están cegados, están atados, y Dios nos dio la autoridad y el poder para decirle al diablo o a cualquier espíritu inmundo que suelte la vida de mi pariente, de mi amigo, de mi conocido. Pero antes de entrar a esta pelea, tengo que ponerme a cuenta con Dios. Recuerda que es el Señor en medio de nosotros y no nosotros. No es que el diablo me vea a mí con cara de pocos amigos y diga, no, este está bravo, mejor me voy. No, Él no me ve a mí, Él ve a Jesús que está conmigo. Y Él sabe que Jesús ya lo venció. Él tiene que irse. Por eso, queridos hermanos, si Dios es por vosotros, o si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, oiga, no va a haber infierno, no va a haber demonios, ni diablos, ni diablitos, ni diablón que pueda hacer algo contra tu vida. ¿Por qué?